Amados hermanos, sean bienvenidos a la reflexión de las Sagradas Escrituras. Es importante recordar que estamos estudiando la primera carta a Timoteo. Abran por favor sus Biblias en la primera carta a Timoteo. Recordemos que el énfasis de la primera carta a Timoteo tiene que ver con el cómo nosotros debemos conducirnos en la iglesia de Dios. Así que si usted es un cristiano interesado en la voluntad de Dios, la primera carta a Timoteo le debe importar, porque a través de las cartas pastorales, Timoteo, Tito, podemos aprender principios, valores, para saber cómo conducirnos en la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Todos ustedes son valiosos para Dios. Al ser imagen y semejanza de Dios, cada uno de nosotros tiene un valor supremo al de las otras criaturas, como serían los animales, las plantas. Nosotros somos la obra maestra del Creador en el relato del Génesis. Y en ese sentido, debemos entender que Dios está interesado en transformarnos. Dios está interesado en nuestra vida. No tiene ningún sentido escuchar las Escrituras si no estamos siendo transformados, si no estamos dispuestos a cambiar, si no estamos dispuestos a obedecer a nuestro Señor. El valor de las Escrituras radica en el hecho de que si nosotros nos sometemos a Dios, de que si nosotros nos acercamos a Dios, vamos a recibir una transformación. Recordemos que ya somos salvos, pero que estamos en un proceso de salvación o santificación, y somos transformados de gloria en gloria conforme a la imagen de Cristo. Bueno, hago esa observación porque, reitero, usted, sea quien sea, es importante y muy valioso para Dios, o valiosa para Dios. Veo que la mayoría tienen niños, y eso debemos verlo como un regalo de Dios, para algunos, pero también debemos de verlo como una responsabilidad. Precisamente, cuando se trata el asunto de los hijos, el asunto de la familia, en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, cuando Pablo trata el asunto del ministerio pastoral o de los ministros de la palabra, hemos ya dicho anteriormente que un ministro de Dios, un ministro pastoral, es llamado por Dios. Y ese llamado se manifiesta en un deseo ferviente por compartir la palabra de Dios, en un anhelo profundo por pastorear y cuidar al rebaño de Cristo. Recordemos la palabra que nos da Pablo en el capítulo 3, verso 1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero también Pablo se preocupa de que el llamado que Dios nos está haciendo esté soportado y confirmado por Dios a través de nuestra integridad. Por eso es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y Pablo también nos dice que es necesario que el ministro de la palabra tenga los dones necesarios para ejercer el ministerio de la palabra. Hablamos de algunos dones como el don de profecía, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría. Y por eso Pablo dirá en el versículo 2, apto para enseñar. Ahora bien, en el versículo 4 y 5, Pablo nos va a hablar de el gobierno del ministro en el ámbito familiar. Repito el tema, el gobierno del ministro en el ámbito familiar. Veamos cómo dice el capítulo 3, versículo 4 y 5. Que gobierne bien su casa. Noten
el cuidado que tiene Pablo en el uso de las palabras, hermanos, porque tenemos una cosmovisión equivocada de lo que es un pastor, precisamente porque no vamos a las Escrituras. Pablo dice que el pastor, el obispo, el ministro de la palabra es un gobernador de su casa. Y más le vale que gobierne bien su casa. Verso 4. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad, con toda honestidad. Verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Les hago ver que el uso de las palabras es importante, y en este caso Pablo nos dice que el ministro es un gobernador de su casa, pero en la iglesia es un cuidador. En la iglesia no es un gobernador. No existe el gobierno de ancianos o el gobierno de un pastor en la congregación. Es increíble cómo nos llenamos de paradigmas y nos olvidamos de que el gobierno de una congregación emana de la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. No estamos ante una monarquía pastoral, sino más bien la iglesia es una teocracia en donde Dios gobierna a través de su Hijo. Los pastores, los obispos, entonces, solamente cuidan, dirigen, instruyen con el consejo y con la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Más adelante Pablo dirá en el capítulo 5, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Bueno, en el contexto de la primera carta a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien es en referencia a aquellos obispos que gobiernan bien su casa. Estos que son íntegros y que en su hogar gobiernan bien, deben ser tenidos por dignos de doble honor, sobre todo si son ministros de la palabra que se dedican a enseñar y a predicar. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, los ministros del pueblo de Dios solamente eran dos: sacerdotes y reyes, nada más. No estaban incluidos todos los hombres de Israel en el ministerio. Tampoco estaban incluidas las hermanas o las mujeres del pacto mosaico. Los ministros del antiguo pacto solamente eran reyes y sacerdotes, nada más. Menciono esto porque usted, sea quien sea, a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del nuevo pacto, usted fue llamado para ser un ministro de Dios, sea como ministro de la palabra o sea como un ministro diaconal. ¿Recuerdan esa frase de Pedro cuando dice ustedes son un real sacerdocio? Dice que somos un real sacerdocio porque está enfatizando que en el nuevo pacto todos somos ministros. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Sea quien sea usted, en la congregación tiene un ministerio. Tal vez ahorita usted está en preparación, pero Dios lo llama al ministerio, tal vez no el ministerio de la palabra, porque probablemente usted sea mujer o sea un varón a quien Dios ha llamado al diaconado, pero todos los miembros del nuevo pacto somos ministros. Y entonces lo que hoy vamos a enseñar no va dirigido exclusivamente al ministro pastoral, aunque Pablo está hablando del ministro pastoral. Si notan, en el capítulo 3, versículo 12, el mismo principio del gobierno en el hogar se aplica para los diáconos. Leamos. Los diáconos, verso 12, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Lo mismo aplica para el diácono. Bueno, pero ¿qué hay de las hermanas? ¿Qué hay de las mujeres en la congregación? ¿Son gobernadoras del hogar? Bueno, debemos establecer que no pueden gobernar sobre el varón. Pablo ya lo dijo en el capítulo 2,
versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Usted no puede gobernar a su esposo, o sí puede, pero no debe. Pero la mujer tiene un papel importante con respecto al gobierno. Al ser ayuda idónea del varón, si usted es esposa de un pastor o esposa de un diácono, porque no hay de otra, solo hay pastores y diáconos, usted, al ser su ayuda, tiene la obligación de gobernar juntamente con él bajo la supervisión, el cuidado y la protección del varón. Vean lo que dice 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 14. Digo esto porque muchas veces las mujeres o las hermanas llegan a pensar que Dios las exime por completo de las labores del gobierno en el hogar, en la relación a los hijos, en lo relacionado a las cosas del hogar. Y Pablo dice que no. Pablo dice en el capítulo 5, verso 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, ¿y qué dice después? Gobiernen su casa. O sea, una mujer debe gobernar su hogar, una mujer debe gobernar a sus hijos, porque es la imagen del varón, porque es la ayuda idónea. No debe gobernar a su marido, pero debe ayudarle a gobernar el hogar, bajo la dirección del varón. Ahora, cuando Pablo en el capítulo 3, verso 4 y 5, hace la distinción entre lo que es ser un gobernador en la casa y un cuidador en la iglesia, que precisamente es lo que significa ser obispo, cuidador de la iglesia, si se dan cuenta en el verso 4, no menciona tanto a la mujer, porque nosotros no tenemos el mandamiento de someter a la mujer, no tenemos el mandato de hacer que la mujer se nos sujete, ¿se entiende? Ese mandamiento es para la mujer. Si tu esposa o mi esposa no nos obedecen, no es una cuestión de la cual yo tenga responsabilidad ya, es una cuestión personal. A ella se le dice de la palabra, sujétese a su marido. A los hijos se les dice, sujétense a sus padres. Pero precisamente Pablo menciona a los hijos en el verso 4, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y menciona Pablo esto también en Tito. Los hijos son el énfasis del gobierno en el hogar. Obviamente que la mujer tiene que contribuir a ese gobierno apoyando a su esposo. En Tito, capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Verso 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Si su esposa no le obedece, si su esposa no llega a servirle al Señor, en cierta medida se puede justificar porque Dios no le manda a usted como varón, somete a tu esposa, ¿se entiende? Si lo hace, usted es un tirano. Ese mandamiento no es para usted, sino para la mujer, ¿se entiende? Pero si usted es ministro del Señor o anhela servir al Señor, y lo tiene que hacer, y hoy tiene hijos pequeños, porque la mayoría veo tienen hijos pequeños, no piense que sus hijos van a llegar a la fe de manera fortuita. Existe ese paradigma o ese modelo místico de pensar que la salvación de los hijos depende totalmente de Dios. Estamos de acuerdo de que la salvación es por gracia y que es obra total de Dios, ¿o no? Pero desde la perspectiva de la responsabilidad humana, los padres pueden influenciar de tal manera para que Dios pueda obrar en el corazón de sus hijos. Así que recordemos lo que dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De manera que usted tiene una promesa de Dios, que si usted invierte su vida
en las áreas esenciales, en el desarrollo de sus hijos, ellos van a creer en el Señor. Ellos van a querer servir al Señor. Ellos van a venir con gozo a la congregación. Pero si usted menosprecia la disciplina para con los hijos, si usted menosprecia la instrucción, el cuidado, el desarrollo espiritual de sus pequeños, usted no espere que de manera sobrenatural Dios les salve y los impulse a su servicio. Puede pasar de manera extraordinaria que padres insensatos tengan hijos conversos y que sirvan al Señor, pero son obras extraordinarias. Dios apela a nuestra responsabilidad para que nuestra influencia como cristianos impacte la vida de nuestros hijos. Por eso hoy el tema es el gobierno del ministro en el ámbito familiar. Pero buscando responder una pregunta: ¿cuáles son los errores de un ministro en lo relacionado a sus hijos? ¿Cuáles son los errores de un ministro en lo relacionado a sus hijos? No me dejarán mentir que hay una frase que dice: los hijos del pastor son lo peor, o algo así. Y es que muchas veces encontramos a buenos hombres de Dios, íntegros en su vida moral, conocedores de la palabra fiel, perseverantes en la oración y en el servicio del Señor, pero que no gobiernan bien a sus hijos, no gobiernan bien a los niños que Dios les otorgó. Y vamos desde las cosas más insignificantes, como traer al niño con sus juguetes al culto, su tablet o algún artefacto para que se entretenga entre tanto que están los cantos y la enseñanza bíblica. Ya desde ese momento usted le está enseñando algo al niño. El culto no es importante. Lo que es importante es que tú no hagas ruido. Y usted ya está perdiendo el gobierno sobre la esfera de sus niños. El hecho de que usted piense que la escuelita dominical que se le da a los niños es suficiente, provoca que usted pierda gobierno sobre sus hijos. Y en un futuro tenga usted hijos rebeldes, acusados de disolución y acusados de desenfreno. En ese sentido, yo hago la pregunta: ¿cuáles son los errores más comunes de un ministro en lo relacionado a sus hijos? Y para esto me gustaría examinar un pasaje en el primer libro de Samuel, por favor. Y si usted es padre, o en un futuro Dios le permite ser padre, o si usted no será padre o madre, pero tiene la intención de apoyar al reino de Dios y a las familias que se vean afectadas por no practicar la verdad, a usted le debe interesar el pasaje que vamos a examinar. Primer libro de Samuel, por favor. Capítulo 1. Es muy probable que usted tenga el anhelo de servir al Señor como pastor, y es muy probable que el Señor tenga esa intención con usted. Es muy probable que algunos han sido llamados ya al diaconado, y algunas hermanas han sido llamadas al servicio del Señor en algunas áreas. Y no importa si usted tiene una labor ministerial de mucha influencia o de poca influencia. Si usted pone en práctica los principios de Dios, Dios la va a respaldar, Dios lo va a respaldar. Pero si usted quiere poner sus propios principios, si usted se cree sabio en su propia opinión, las cosas van a salir mal. Recordemos lo que hemos leído: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los hijos son el producto de la crianza que le dieron sus padres. Samuel capítulo 1, versículo 1 en adelante, tenemos a dos familias que yo quiero que examinemos, por favor. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. La primera familia es una familia disfuncional que ha quebrantado el diseño divino, un matrimonio que practica la bigamia. Y tenemos aquí a una mujer estéril llamada Ana.
que desea un hijo, que desea tener hijos, que probablemente es una mujer muy ignorante de la verdad, que no sirve al Señor porque en ese tiempo no todos eran ministros, solamente reyes y sacerdotes. Una mujer que está luchando contra corriente desde su mismo matrimonio, pero que veremos que en el relato de Samuel tiene un impacto tan fuerte en la vida de su hijo, que su hijo llega a ser el profeta de Dios en una época donde no existía visión o revelación de Dios. Por otra parte, nos dice el versículo 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdote del Señor. Por otra parte tenemos otra familia, una familia que sirve al Señor, una familia sacerdotal, una familia que conoce de las Escrituras, una familia con un buen soporte económico, social, y que desde una perspectiva humana, díganme ustedes, ¿qué hijos tenían mayor posibilidad de ser creyentes y de servir al Señor? ¿Los hijos de Ana o los hijos de Elí? Claro está que desde una perspectiva humana, los hijos de Elí. Su padre es el ministro, su padre es el sacerdote, su padre es el sabio de la congregación. Y la pobre mujer, ¿qué le puede ofrecer a su hijo en cuanto a instrucción? No conoce las Escrituras, probablemente, viene de un contexto disfuncional, es una mujer ignorante, sin mucha experiencia, nunca ha tenido hijos. Pero quiero que noten, mis hermanos, cuáles son los errores del ministro Elí proyectados hacia la época actual para los ministros de la palabra y los ministros diaconales. En el capítulo 2, por favor, verso 12, encontramos el primer error del sacerdote Elí. Probablemente es lo que usted como madre, padre, ministro, está cometiendo hoy en lo relacionado a sus hijos. Dice Samuel, capítulo 2, versículo 12, leemos en voz alta, por favor. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. En primer lugar, no instruirlos en el conocimiento de Cristo. En primer lugar, el error más común de un creyente, de un pastor, de un diácono, de un cristiano, es no instruir a sus hijos en el conocimiento de Cristo. Es una incongruencia que Elí era el sumo sacerdote del tabernáculo, que era el sabio del pueblo, que instruía a muchas personas y que fue el padre espiritual de Samuel, pero que a sus propios hijos no los influenció con la ley mosaica, que a sus propios hijos no los pudo instruir. Es una vergüenza, es un pecado grave si usted no le dedica tiempo a sus hijos en lo relacionado a las Sagradas Escrituras. Si usted solamente se preocupa por su instrucción académica secular, si usted solamente se preocupa por un futuro económico, social, en esta vida, pero no se preocupa por la instrucción espiritual de sus hijos, usted está fracasando en el propósito de Dios en lo relacionado a su familia. Si usted anhela ministrar en la congregación, en el reino de Dios, pero no ministra la vida de sus hijos, usted está cometiendo un error grave. Noten que en el capítulo 2, verso 12 se dice que los hijos de Elí eran hombres perversos, eran hombres impíos. La impiedad solamente es un resultado de que no tenían conocimiento del Señor. Yo le pregunto, ¿sus hijos conocen las Escrituras? ¿Sus hijos estudian las Escrituras al mismo nivel que estudian en la escuela? Porque recordemos, mis hermanos, que las Escrituras tienen un impacto eterno. No se trata nada más de que el niño tenga una buena vida moral. Se trata de que el niño conozca a Cristo,
que la niña sea una mujer de Dios. La mejor herencia que les podemos dejar es el conocimiento del Señor. Ahora, notemos que en el capítulo 2, verso 12, ellos eran impíos, no tenían conocimiento del Señor, verso 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. O sea, de los sacrificios una parte le correspondía a los sacerdotes para su sustento. Eso no estaba mal. Era una costumbre buena y correcta dentro del pueblo. Pero en el versículo 15 dice: asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Aquí lo que vemos es a los hijos de Elí exigiendo la carne antes de entrar al proceso del sacrificio y de la ofrenda para el Señor. Estaban lucrando con la fe, estaban aprovechándose del pueblo, y la mayor responsabilidad, mis hermanos, no recaía sobre ellos, recaía sobre el sacerdote Elí, porque él fue el responsable de esos niños que ahora eran hombres que estaban manipulando al pueblo de Dios. Lean conmigo, por favor, Malaquías 2:7. Quiero enfatizar el hecho de que la instrucción es importante y de que el sacerdote Elí tenía la obligación de instruirles. Malaquías 2:7. Recordemos que Malaquías es un documento escrito o dirigido a los sacerdotes de Israel, y el Señor dice así en el capítulo 2, versículo 7. Escuchemos con atención. Vamos a leer desde el 6. La ley de verdad estuvo en su boca, en referencia al sacerdote, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Así que notemos que el pecado del ministro Elí era grave porque no estaba instruyendo a sus hijos. Yo le pregunto hoy a usted, ¿realmente le dedica tiempo a sus hijos en lo relacionado a las Sagradas Escrituras? Porque no se espante usted si su hijo o su hija se desvían de lo recto, se desvían de lo que es justo, se apartan del Señor y llevan una vida desenfrenada en un futuro. Si usted no les instruye hoy, usted no está gobernando bien su casa. Vuelvo a reiterar, la salvación de un niño y el servicio de un niño para con Dios en un futuro está condicionada por la labor de los padres. Es una promesa. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Notemos, por favor, también el capítulo 2, versículo 27. Para esto, el capítulo 2 ya nos habrá explicado que lucraban con el pueblo y se acostaban con las mujeres en la orilla del tabernáculo, en las puertas del templo de Israel. Entonces estos hombres eran muy perversos, y su padre, como sumo sacerdote, sabía, de acuerdo a la ley mosaica, qué es lo que tenía que hacer con sus hijos. Mis hermanos, los hijos de Aarón murieron simplemente por ofrecer fuego extraño, ¿recuerdan? ¿Qué merecían los hijos de Elí? La muerte, según la ley de Moisés. No estoy diciendo que eso sea el modelo para el nuevo pacto. En la ley de Cristo los niños no deben ser apedreados por tener una vida desenfrenada, o los hijos. Pero en ese contexto los hijos de Elí tenían que morir. Yo les pregunto, ¿Elí lo sabía?
Otra pregunta, ¿Elí lo evitaba? ¿Cómo ven? ¿Evitaba que ellos fueran condenados? Yo creo que sí. Yo creo que él evitaba a toda costa el que ellos sufrieran la sentencia de muerte. Porque si él hubiese sido un hombre de Dios, los hubiese entregado al Señor, los hubiese entregado a la congregación de Israel. Aquí él está colocando sus sentimientos, su corazón, le está dando el valor a sus hijos por encima de Cristo, por encima de Dios. Y entonces Dios le envía a un varón, 2:27. Como Dios le puede enviar hermanos, o a través de este mensaje le puede estar hablando hermano, hermana. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Leemos juntos. Y has honrado a tus hijos más que a mí. El segundo error que comete un ministro o un creyente del nuevo pacto es honrar a sus hijos más que a Cristo. Cuando usted le da un valor más alto a sus hijos que a Dios, cuando usted honra a sus hijos más que a Cristo, usted está pecando de blasfemia, usted está pecando de sacrilegio, usted está pecando de idolatría. Noten que el segundo pecado del sacerdote, ¿cuál fue? Honrar a sus hijos más que a Dios. Cuando su hijo blasfema a Dios, cuando sus hijos viven equivocadamente en contra del Señor, yo le pregunto, ¿usted lo encubre? ¿Usted lo consiente? ¿O usted realmente le confronta? Porque muchas veces, hermanos, la implicación de honrar a Dios tiene que ver con el no puedes vivir ya en el hogar. Muchas veces las implicaciones de honrar más a Dios van a tener que ver con no puedo tener relación contigo en ese sentido. Si tú no cambias tu vida, yo no puedo tener relación contigo así. Pero muchas veces los padres aman más a sus hijos que a Cristo. Y a costa de Cristo, y sacrificando la cruz en nombre de Dios, honran a sus hijos por encima del Señor. Recordemos lo que dijo el Señor en Mateo 10:37. Yo creo que ese texto es muy adecuado a la luz de lo que estaba experimentando el sacerdote Elí. Mateo, capítulo 10, verso 37. Dice así la palabra de Dios, 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Tiene que ver con lo que estamos viendo, hermanos? Tiene que ver. ¿Honra más a Cristo u honra más a sus hijos? Ninguno puede servir a dos señores. Debo decir que lamentablemente para algunos hermanos, como el sacerdote Elí, sus hijos son ídolos. Sus hijos se convierten en la mayor expresión de la adoración. Y si usted honra más a su hijo, su hija, a pesar de que hacen cosas en contra del Señor, usted está conduciéndolos a la ruina, usted los está guiando a la destrucción y a la condenación eterna. Porque aun cuando sus hijos estén ya fuera del seno familiar, si usted consiente ciertas cosas, usted está honrando más a sus hijos que al Señor. Así que en primer lugar, pecamos cuando no los instruimos en el conocimiento de Cristo. Y en segundo lugar, pecamos cuando honramos a nuestros hijos más que a Cristo. Yo por eso le pregunto, ¿qué valor tiene Cristo para usted? Lamentablemente me he topado con experiencias tristes en donde un hijo abandona a su esposa y la madre cristiana o el padre cristiano le animan a que se vuelva a casar, a que ore al Señor para que considere otra pareja.
Mis hermanos, la palabra tiene que ser nuestra guía en cada situación. De otra manera las cosas van a salir mal y nuestros hijos no van a conocer nunca al Señor. Notemos el tercer pecado de Elí. Primer libro de Samuel 3. Verso 10. Recordemos que Samuel era un niño que nació en una familia disfuncional que practicaba la bigamia. Fue consagrado al Señor por su madre Ana. Y Dios, curiosamente, no se manifestó a los hijos de Elí, ni habló a través de ellos, pero a través de un joven que venía de un contexto triste, de un contexto difícil. Dios empezó a hablar. Y Samuel no entendía qué es lo que estaba ocurriendo, pero Elí sí. Y entonces, verso 10, vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, y le dijo: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y el Señor le dijo a Samuel: mira, Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Eso significa que el sacerdote Elí, como padre, era consciente de su iniquidad, de honrar más a sus hijos y de no instruirlos en el conocimiento de Dios. Y dice el verso 13: yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Leemos juntos? Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ciertamente Elí les dio un consejo, pero Elí no los estorbó. Cuando su hijo blasfema el nombre de Dios, usted no solamente tiene que darle un consejo, aunque esté fuera del seno familiar, usted tiene que estorbarle como padre y como madre en la medida de las posibilidades para que no blasfeme al Señor. En la consejería familiar muchas veces pasa que algunos hijos empiezan a delinquir y caen constantemente ante las autoridades, y los padres me preguntan: ¿qué puedo hacer, hermano? ¿Qué puedo hacer con mi hijo que constantemente cae en manos de las autoridades por los atracos o por las acciones incorrectas que comete? Bueno, muchas veces se malinterpreta el amor y pensamos que el amor consiste en sacar al hijo del problema que constantemente está experimentando. Pero parte del amor de Dios es dejar que los hijos de Dios, en este caso nosotros, experimentemos las consecuencias de nuestros actos. ¿En qué momento el hijo menor de la parábola entró en conciencia y volvió en sí? ¿Cuando estaba apacentando los cerdos? ¿Cuando no tenía comida? ¿Cuando su padre dijo: ok, haz lo que bien te plazca, haz lo que quieras, pero resuelve tú solo tus problemas? En ese momento él volvió en sí y regresó a la casa de su padre. ¿En qué momento el carácter de José el soñador fue transformado de ser un joven guapo, con virtudes divinas, el consentido de papá? ¿En qué momento Dios lo transformó? Cuando pasó a través de un proceso de humillación, acusado de violación, en la cárcel, vendido como esclavo, y entonces su corazón fue transformado. El mayor estorbo para Dios muchas veces son los padres. Pero el texto dice otra cosa. El texto dice que usted y yo, si llegamos a ser padres, debemos estorbarle a nuestros hijos, porque el pecado de Elí fue: tus hijos han blasfemado en contra de Dios y tú no les has estorbado. Así que, mis hermanos, respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son los errores de un ministro en lo relacionado a sus hijos? En primer lugar dijimos, no instruirlos en el conocimiento de Cristo. En segundo lugar, honrar a nuestros hijos más que a Cristo. Y en tercer lugar, no estorbarles cuando su vida blasfema
a Cristo. Esto es triste porque Elí no solamente era un creyente del antiguo pacto, Elí era el ministro del pueblo. Y hay de nosotros, hermanos, si ministramos la palabra, si servimos al pueblo de Dios y nuestros hijos ya desde chiquitos no son instruidos, no son corregidos a la luz de las Escrituras. A veces, hermanos, me dicen, es que está chiquito, está chiquita. Cuando crezca va a madurar y cuando crezca lo va a entender. Mis hermanos, esa es una mentira. Los niños son muy inteligentes. Si yo pude entrenar a mi perrito de 4 meses para que me entendiese y me obedeciera y no entrara al cuarto o a la casa, yo le pregunto, ¿quién es más inteligente, un perrito o un niño? Claro que un niño, es imagen y semejanza de Dios. Y los niños tienden a manipular. Cuando llora y papá dice, yo te voy a cargar porque estás llorando, el niño le estira las manos ¿a quién? A mamá. Y cuando mamá lo está disciplinando, le estira las manos a papá. Porque los niños son inteligentes, son imagen y semejanza de Dios. Si quieren algo desde muy chiquitos, ellos saben cómo resolverlo. Si quieren comer, lloran. Si quieren dormir, lloran. Si quieren que los carguen, lloran. Y cuando llega a los 6 años y va a la plaza y quiere un juguete, ¿qué hace? Llora, porque él es inteligente. No menosprecie a su hijo, instrúyalo, pero no lo honre más que a Cristo. Instrúyalo y estórbele en aquellas cosas que blasfeman a Dios. Pero hagamos una pregunta para finalizar, una pregunta de reflexión interesante. ¿Cómo podemos ejercer un gobierno exitoso en lo relacionado a nuestros hijos? Recordemos que no solamente le compete al papá. El gobierno de los hijos involucra también a la mamá. Cuando papá está en casa, él es el gobernador. Cuando papá no está en casa, mamá es el gobernador. En ese sentido, hermana, usted tiene más tiempo con sus hijos. Por eso Pablo hará mucho énfasis en que la mujer salva debe criar a sus hijos en santidad, en amor, permaneciendo en la fe. Y claro que el hombre no se exime de esa responsabilidad. Pero ¿cómo podemos ejercer un gobierno exitoso en lo relacionado a nuestros hijos? Pensemos en el ejemplo de Ana, una mujer ignorante, una mujer sin preparación probablemente, una mujer sin ministerio, una mujer menospreciada en el matrimonio, una mujer que no tenía nada que ofrecerle a su hijo desde una perspectiva humana. Pero la pregunta es, ¿esta mujer tenía a Dios? Tenía a Dios. Y no importa quién sea usted, hermana, quién sea usted, hermano, si usted tiene a Cristo, o más bien si Cristo lo tiene a usted, usted tiene lo suficiente para ejercer un gobierno bíblico en lo relacionado a sus hijos. Que no nos interese eso es otra cosa, pero tenemos el poder de Cristo a través del Espíritu Santo para que nuestros hijos sean hombres y mujeres de Dios en un futuro. Veamos, primer libro de Samuel 1. Ustedes conocen la historia, está por demás que leamos todo, pero veamos el capítulo 1, versículo 11. E hizo voto diciendo, Ana está haciendo un voto si Dios le da un hijo. No es la forma de orar, no es el modelo a seguir, el modelo es lo que nos enseñó Cristo. Pero de medio de los errores, Dios nos está mostrando en el Antiguo Testamento algo muy importante. Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Pedirle a Dios un hijo no es cualquier cosa. El mundo en el cual vivimos es una sociedad antropocéntrica, en donde vemos todas las cosas como necesidades humanas para satisfacer nuestros deseos. Muchas veces también oramos por un hijo queriendo satisfacer un deseo personal. Pero al menos Ana, dentro de su ignorancia, entiende que si Dios le da un hijo, el hijo no es de ella, el hijo es de Dios. Y ella lo debe consagrar al Señor todos los días de su vida.
Así que, ¿cómo podemos ejercer un gobierno exitoso en lo relacionado a nuestros hijos? En primer lugar, consagrándolos a Dios, dedicándoselos al Señor. Cuando yo estudiaba en la facultad, el Señor me llamó y me involucré bastante en las cuestiones de la escritura, la hermenéutica, la teología, y llegó el momento en el cual yo entendía que Dios no me estaba llamando a otra cosa sino a su servicio en el ministerio de la palabra. Me dio miedo platicar con mis padres, porque yo pensé que mis padres se iban a enojar cuando yo les dijese quiero dejar la facultad para estudiar en el seminario. Pero mis padres, en su ignorancia tal vez en ese momento, o su escaso conocimiento del Señor, entendieron que lo más valioso que me podían ofrecer era una preparación, una vida dedicada al Señor. Y creo, mis hermanos, que todo padre que considera consagrar a su hijo lo está guiando a un camino correcto. Nunca se va a arrepentir. Sin embargo, yo escuchaba a personas decir, pero ¿cómo se va a dedicar a eso? Eso es algo mediocre. Eso no es algo muy valioso o importante. Porque el mundo, mis hermanos, interpreta el éxito del ser humano a través del dinero, a través de la posición social, a través de la influencia en esta sociedad. Pero si usted tiene hijos, no tenga temor a que su hijo sea un misionero, no tenga un temor a que su hija sea esposa de pastor, no tenga temor a que sus hijos dediquen su vida al Señor y dejen todo por Cristo. Porque lamentablemente los pastores nos volvemos los mayores enemigos de los padres por estar influenciando a los jóvenes al ministerio del Señor. Sin embargo, si usted quiere una vida plena para su hijo, si usted quiere una vida feliz, una vida justa, la mejor vida que puede llevar su hijo, su hija, es una vida sirviendo al Señor, consagrado al Señor. Veamos lo que dice Samuel, capítulo 1, versículo 27 y 28. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Y adoró allí al Señor. El niño no debe ser el ídolo. El niño debe ser el instrumento que Dios le ha colocado para adorar a Cristo. La diferencia entre Ana y Elí era abismal. Elí honraba más a sus hijos, pero Ana honraba más al Señor. ¿Usted está dispuesto a entregarle a Dios a su hijo? No a la manera de Abraham con Isaac, que lo llevó al altar para matarlo, ¿recuerdan? Pero usted debería estar dispuesto a entregar a sus hijos al Señor. Ana sabía que ella no lo podía instruir teológicamente, pero sabía que el sacerdote Elí tenía conocimiento del Señor. ¿Y qué es lo paradójico de esto, mis hermanos? Que Elí no instruyó a sus hijos, pero sí instruyó a Samuel. ¿Se dan cuenta? Y a veces se cumple en nosotros ese proverbio mexicano que dice, oscuridad en la casa, pero luz en la calle. Hay de nosotros si instruimos a todos los jóvenes o a las personas de afuera, pero no instruimos a nuestros hijos. Si no dedicamos nuestros hijos al Señor, estamos fracasando como padres. Pero hay una segunda cosa que podemos ver en Ana. Vean el primer libro de Samuel 2, versículo 11. No solamente lo dedicó al Señor, Ana estaba segura, estaba convencida de que su hijo tenía que dedicarle su vida en el servicio a Dios. Verso 11, leemos juntos. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. Un niño que servía al Señor. Aquí tenemos una lona en la mampara y damos algunas instrucciones para el culto público. Entre las instrucciones que tenemos ahí hay una que dice que involucremos a los niños en el culto. ¿Qué es el culto? El servicio a Dios. ¿Canta su niño con usted? ¿Estudia la Escritura el niño con usted? Porque si usted no lo involucra en el servicio público, que es un servicio tal vez muy genérico, no espere que su hijo quiera servir al Señor en un futuro. Pero vean cómo esta familia disfuncional, con carencias, está llevando a Samuel al ministerio,
lo está guiando al servicio del Señor. También en el versículo 18 dice de la siguiente manera: y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor, vestido de un efod de lino. Y vean cómo aparece la madre en el verso 19, preocupada por las vestiduras de un ministro, porque ella estaba presente en cada paso que daba su hijo en el servicio. Vean, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Entonces, ¿sí notan ustedes, mis hermanos, mis hermanas, la influencia que tuvo esta mujer? Termina esta historia en el capítulo 3, versículo 19. Y Samuel creció, así como tus hijos van a crecer muy rápido, así como tus hijos un día ya no van a estar en el hogar. Los hijos crecen rápido, la apariencia de este mundo se pasa. Y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Vean, no es que fue la casualidad, no fue la fortuna por la cual Samuel mantenía las palabras de Dios como algo estable en su vida. Fue la influencia de una mujer ignorante tal vez, con un matrimonio disfuncional tal vez, pero una mujer que se preocupó por un niño desde el momento que lo pidió al Señor. Versículo 20, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Recordemos, mis hermanos, que desde Josué hasta Samuel no hubo profetas, había jueces y el pueblo hacía lo que bien le parecía. Pero por una mujer que dedicó a su hijo al Señor y le instruyó, en Israel regresó la palabra de Dios. Y Dios estableció un profeta llamado Samuel, fiel profeta del Señor, verso 20. 21, y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Es triste, mis hermanos, pero en cierta medida Ana influenció a su hijo, pero Elí también influenció a Samuel. Porque cuando leemos el libro de Samuel, no me dejarán mentir que los hijos de Samuel eran igual que los hijos de Elí. ¿Recuerdan? Eran igual. Entonces, por una parte, usted es la mayor influencia para su hijo. El ministro o los ministros pueden influenciarle como Elí a Samuel, pero no es nuestra mayor responsabilidad. Tome usted la responsabilidad que le toca, considere usted la palabra del Señor, y si anhela servir al Señor, hoy que tiene la oportunidad, recuerde esas palabras que deben taladrar su corazón: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y recuerda también ese principio: todo lo que el hombre sembrare hoy, lo va a cosechar. Hagamos una oración. Te agradecemos, Padre, por tu sagrada palabra, porque es viva y eficaz. Seguramente hay hermanos, hermanas aquí que son padres, que tienen hijos, hijas, que necesitan ser instruidos por ti, Señor, a través de ellos. Probablemente algunos están batallando con la adolescencia. Permíteles, Padre, tomar en cuenta tu palabra y que ellos puedan amarte más a ti, porque sólo así, Señor, tú los puedes respaldar, porque sólo así tú los puedes confirmar en el servicio que les has dado, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres el soberano de los mundos, que ningún pajarillo cae si no es por tu voluntad, pero también, Señor, creemos en que somos responsables. También tu palabra nos habla de la responsabilidad por la cual nos vas a juzgar y pedir cuenta algún día. Bendícenos, Señor, y permite que las siguientes generaciones conozcan a Cristo y que esta pequeña congregación, humilde y pequeña como es, pueda dedicarse a la instrucción de los más jóvenes. Te lo rogamos, Padre, en Cristo nuestro Señor.